Nos acompaña el vicepresidente de la Asociación de Psicólogos Educativos del Perú para tratar un tema que me parece fundamental para una buena relación, para lo que podría significar una actitud sana en relación a la convivencia. La triple dimensión del perdón. Esta palabra que significa mucho, que puede ser determinante para la propia realización o felicidad de una persona. Bienvenido, Oscar. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días, Junior. Buenos días, Robert. El perdón. Nosotros a veces esta palabra como que la dejamos de lado, creamos resentimientos, nos olvidamos de esos momentos que a veces reemplazan a un momento de cólera y no nos damos cuenta del daño inmenso que nos hacemos, como dijo Juni, hasta la manera como creamos el cáncer, por ejemplo. Exactamente. La gran mayoría de problemas humanos relacionados a violencia, relacionados a problemas de las interrelaciones personales, descansa en el rencor, descansa en el odio, en el rencor que las personas sienten contra los seres humanos, comúnmente por experiencias traumáticas del pasado. Las discusiones que se suelen tener en los hogares, ese llamarle la atención en forma exagerada a nuestros hijos, y ellos que a veces no pueden responder, pero vemos cómo hacen el puño. Si observamos bien, nos vamos a dar cuenta de ese detalle. ¿Qué genera esto? Exactamente, lo primero genera una especie de ira, una especie de decepción frente a los seres que uno precisamente ama. Esta decepción se convierte en cólera, en odio, y con el tiempo se convierte en resentimiento. Y lo que es más grave, que este resentimiento puede ser a nivel consciente, en los recuerdos, o a nivel inconsciente. Y cuando es a nivel inconsciente, el perdón es mucho más dificultoso, porque la persona no es consciente de lo que está haciendo. El padre que es agresivo con su hijo, comúnmente es el mismo padre que fue niño y fue agredido. Esto sucede en casi todas las conductas humanas. Nos dicen, por ejemplo, el niño que tuvo su padre alcohólico, mañana más tarde volverá a repetir el guión de vida y posiblemente lleve el odio y el rencor frente a los momentos traumáticos que vivió con su padre. Muchos pueden pensar, y nos están escuchando los amigos, bueno, yo no soy violento, verán, porque yo no le pego a mi hijo. Yo solamente le alzo la voz y le grito, pero cuidado. Esas palabras, por ejemplo, eres un inútil, no vales para nada. ¿Qué pasa contigo? Flojonazo, siempre estás en lo mismo. ¿Qué puede generar un niño? En primer lugar, cuando uno habla de violencia, tiene que hablar de varios tipos de violencia. Hay una violencia física, pero también existe la violencia psicológica, esta que genera los insultos, las ofensas. Existe la violencia por descuido y el propio tocamiento y violación sexual propiamente dicho. Por lo tanto, todo este tipo de violencia en conjunto y por separado origina resentimientos en los seres humanos y sobre todo en el niño. ¿Cómo un niño debe aprender a perdonar en ese instante, por ejemplo? ¿Debe estar preparado para eso? ¿Quién le debe ayudar? Los profesores tienen que aprovechar bien la hora tutorial y debe haber un espacio en cada colegio para la existencia de un psicólogo, donde el niño tenga bien visitar a este psicólogo, como yo le digo en un colegio donde yo trabajo, tu ángel que te tiene que proteger. Y en este sentido, el niño acercarse al psicoterapeuta, al psicólogo profesional, y decirle cómo se siente, y al aconsejarlo, al orientarlo, se está proyectando la imagen del padre en una forma positiva. Y mañana más tarde, cuando él tenga que responder, sí, tenga el recuerdo de aquel padre agresivo, pero también tenga la imagen de aquel psicólogo que lo orientó, lo aconsejó, de aquel profesor tutor
que fue comprensivo con el niño. Es necesario que el niño sepa que no tiene que guardar resentimiento, no tiene que guardar rencor, porque el rencor es un boomerang que termina por destruirlo a él mismo y destruir a la persona que están cerca. Por ejemplo, cuando él agrede a un amiguito. A veces es un poco difícil, ¿no? Nos cuesta, pero tenemos que aprender a hacerlo. Y una manera de enseñar a los niños es nosotros mismos como padres, si nos hemos equivocado, pedirle perdón. Exactamente. Reconocer los errores a veces cuesta mucho, pero hay un dicho que dice que en Hidalgo aquel que reconoce sus errores, y si a nuestros hijos nosotros les damos el ejemplo, a veces nos hemos equivocado, de repente corrigiéndole en algo y hemos estado equivocados, y pedirle perdón a tu hijo, oye, perdóname, me equivoqué, discúlpame. Estamos sembrando en él que más adelante él va a tener la misma actuación contigo mismo, con sus compañeros. Entonces, pero perdonar de corazón es muy importante en este caso, doctor, porque a veces ese perdón o disculpa de la boca para afuera, también el ser humano tiene una especie de percepción y siente esas cosas. Cuando uno hace el corazón, también siente, y es cuando más se entrelazan aquellos lazos de comunicación, de fraternidad o de amor entre el padre y los hijos. Efectivamente, hacer un acto de perdón no es hacer un acto rutinario, es hacer un vínculo sanador, un vínculo de liberación. E incluso cuando hemos hablado al comienzo de la entrevista, estamos hablando de una triple dimensión del perdón. El ser humano debe aprender a perdonarse uno mismo, sus errores, sus desaciertos, aquellos sentimientos de culpa que los han envuelto y que busca autodestruirse a sí mismo. Debe que aprender a perdonar a los que me han ofendido, los que me han dañado, los que me han maltratado, tomándome en cuenta que este odio que yo siento solamente termina por destruirme a mí mismo y a la persona que más quiero. Y sobre todo, debemos aprender a pedir perdón, poniéndonos en el lugar de la otra persona que hemos dañado. Alguna vez yo puedo decir a mi hijo, no sirve para nada, y ver que mi hijo ha botado una lágrima. Pues yo me debo poner en el lado de mi hijo que bote esta lágrima. ¿Qué siente mi hijo por esta palabra desatinada que yo he hecho? Entonces yo me debo acercar, abrazar a mi hijo y decir, hijo, perdóname, perdóname. Y aprendamos de eso. Los padres no somos perfectos. Los padres nos equivocamos. Y qué mejor que, con ese ser maravilloso que es de tu propia sangre, practicar esta forma de humildad, de pedir perdón y reconocer que eres imperfecto. El hijo va a entender, el hijo va a comprender, y el hijo va a aprender así, ¿no? Y sobre todo en el arte de perdonar, uno debe entender que muchas veces mi padre no ha podido darme todo lo que yo quisiera porque no sabe cómo hacerlo. Un ejemplo, el padre inafectivo, el padre no amoroso, el padre no cariñoso, porque está bloqueado emocionalmente. Entonces el niño tiene que entender que es un bloqueo emocional, que era aquel padre que queriéndolo no es capaz de abrazarlo, no es capaz de besarlo, que aquel padre amando a su hijo se deja llevar por la ira, la cólera y maltrata a su madre. En este momento, si el niño comprende el por qué el padre hace ello, es verdad, le va a causar herida, pero esta herida ya no va a ser tan mortal. Como para que él repita el repertorio conductual. O sea, puede menguar el daño. Claro, puede menguar, puede disminuir lo que muchas veces algún sacerdote dijo, la maldición generacional, la maldición ancestral, que viene a decir que muchas conductas se van repitiendo de generación en generación. Vale la pena decir la violencia, que es uno de los ejemplos más claros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con las personas que nos hacen daño? ¿Qué es el perdón en ese sentido? Es decir, olvidar, alejarnos. Hay relaciones, y tomo ya el ejemplo de las parejas, por ejemplo, que se hacen daño a veces. Igual, guardan un rencor que difícilmente se combina con el perdón.
Y si es que se combina, si es que aceptas esa palabra mágica que es el perdón, ¿cómo debe actuar uno ante esa persona que supuestamente nos hace daño? En primer lugar, el perdón significa liberación, significa aceptar que este sentimiento de violencia interna ocasionado por la violencia externa es un flujo y un reflujo dañino, me hace daño, pero también no significa que yo consienta que me hagan daño. Eso. Simplemente consciente que debe haber una reparación de aquel que me ha hecho daño. Y si este daño es irreparable, de hecho que yo debo romper un vínculo, pero no con odio, no con resentimiento. En una de las psicoterapias de perdón que yo tuve en un encuentro, una madre de familia, después de perdonar a su esposo, le pidió su divorcio al día siguiente. El hombre llorando me dijo, pero me ha perdonado. Sí, claro, te ha perdonado. Y que estuvo contigo tanto tiempo porque te odiaba. Y su único castigo era estar contigo. Y ahora que te perdono, ya me separo de ti. O sea, hay que alejar de todas maneras. O sea, perdón no significa aceptar una condición que nos hace daño, que es nociva. Recordemos lo que pasó con Juan Pablo II. Él perdonó a aquel que lo había intentado matar. Lo perdonó. Pero ¿qué pasó con aquel hombre? Fue preso. Y Juan Pablo II lo visitó en la cárcel. Es un ejemplo claro de lo que es un perdón, pero también una reparación. Un acta, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿se aprende a perdonar? O sea, porque puede ser una palabra que se utiliza por conveniencia o por guardar algunas conductas que de repente no nos convienen. Y puedo decir, bueno, sí, te perdono. Pero ¿cómo es el perdón? En principio, dentro del ser humano hay unas fuerzas muy ocultas, como la fuerza del tránato, la fuerza de Eros, la sombra del inconsciente, que son fuerzas autodestructivas, donde se encuentra el odio, el rencor. Pero también tenemos la fuerza de Eros, el ser interior, el ser de luz, el Cristo interno. En esta dualidad del Eros y del tránato, de la sombra y el ser de luz, el ser humano, más que aprender, debe experimentar en él mismo la fuerza del perdón, esta decisión valiosa de pedir perdón. Recordemos que Santa Teresa nos decía, el perdón no es un sentimiento, es una decisión en la que la persona anhela ser feliz y hacer feliz a los demás. Pero esa decisión implica acción. Implica acción, implica demostrarlo. Porque yo no puedo decirte he perdonado y estoy demostrando con mis actos que no te he perdonado. Nosotros, como nos damos cuenta que una persona vive resentida, sin necesidad que nos digan que vive resentida, a través de su rostro amargado, a través de su cuerpo rígido, a través de sus acciones de menosprecio, a partir de este apartamiento. Podemos ver mismo Adolfo Hitler. De sus estudiadores, Adolfo Hitler nos dice que Adolfo Hitler en el fondo tenía una descendencia judía, pero él terminó odiando a los judíos, porque en el fondo se odiaba a sí mismo. Cómo el odio hacia uno mismo puede destruir a otras personas. Por eso es importante lo que mencionó en el inicio, ¿no? Primero que nada, perdonarse a uno mismo. Tratar de exteriorizar esas emociones que nos hacen daño. Tratar de sentir que estamos en paz. Y eso trasluce, eso contagia. Entonces tendremos en armonía nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Exactamente, es lo principal. Y lo que sería bueno, y yo le pediría a las autoridades, que en cada colegio tendría que haber un psicólogo, para que tenga la capacidad de escuchar a los niños. De eso se trata, Oscar, y en verdad es un reclamo justo, me parece, pero ahorita vamos a atender una llamada, Yuli. Así es, la participación del público siempre está presente y obviamente que ellos también quieren aportar algo o de repente consultar. Hola.
Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Maribel, Hola Maribel, ¿de dónde llamas? de Cajamarca. Cajamarca. Un beso para ti, Maribel, y toda la gente linda de Cajamarca. ¿Cuál es tu consulta, Maribel? Señorita, yo estoy llamando por el siguiente motivo. Lo que pasa es que yo hace tiempo sufrí, un rencor llevo bastante a mi papá, porque no tenía el apoyo de él. Quería yo sobresalir, estudiar la universidad, pero mi papá nunca me apoyó. Y entonces yo lo llevé en ese momento un rencor grande y a veces nunca le he pedido perdón y no, a veces estoy preocupada por eso. ¿Tu papá vive todavía? Sí, Sí. él está en Cajamarca y estamos acá, pero no puedo, no tengo la oportunidad de pedirle perdón a él. ¿Tú con quién vives, Maribel? Con mi mamá nomás. Solo con tu mamá. ¿Lo ves con alguna frecuencia a él? Sí, de vez en cuando, pero nunca le he pedido perdón. O sea, que no me atrevo a decirle lo que siento, ese rencor. Pero quieres realmente pedirle perdón. Sí. Maribel, lo que tú tienes que partir de una decisión personal, de liberarte, porque si tú te das cuenta bien, esto que tú llevas adentro de tu corazón te está destruyendo, te está llenando de ansiedad, de estrés, y muy posible caigas en la depresión. Esta decisión implica que tú reconozcas que Él te dio lo más maravilloso, lo más bello y lo más hermoso que tú tienes, que es tu propia vida, pero que sin embargo Él no te dio lo que tú anhelabas y lo que querías, que era atención, que era amor, que era preocupación, porque posiblemente a Él tampoco se lo dieron, y Él no podía dar más de lo que Él no sabía. Posiblemente Él haya sufrido bastante. En este sentido, yo te recomendaría, dependiendo de la tipología de tu padre, muchas veces el perdón es aún en la ausencia del padre, aunque el padre haya fallecido, de tu ser interior a su ser interior, de tu Cristo interno a su Cristo interno. Si tú crees conveniente ir a buscarlo en forma directa, pero si tú sabes que es un hombre muy osco, prepotente, irte a una iglesia, hacer una comunión interna con tu Padre, con su ser interior, y perdonarlo, y comprender que Él fue víctima también en un momento de su vida. Maribel nos ha llamado desde Cajamarca. Gracias por su participación, Maribel, y a nuestros amigos que nos están escuchando también. Qué importante es lo que acaba de mencionar nuestro invitado, la manera como debemos asumir ese perdón. Y está hablando de algo que me parece importante subrayarlo. No necesariamente tiene que ser la presencia física de la otra persona para el perdón. El consejo para Maribel es que ella misma en su interior tenga que ver con lo que significa el ya no recordar o no tener presente ese odio, ese rencor que significó el estar alejado de su padre o que su padre se haya portado de una u otra forma. Perdónense pero en su interior. Perdónese sin la presencia inclusive del padre, si es que no se puede, usted lo manifestó. Claro, exactamente, porque el rencor, el odio, está dentro de uno mismo. Al ejemplo de aquel joven adolescente que muere su padre y aquel día se suicida, porque en realidad mata a su padre, pero lo mata de dentro de su corazón. Bueno, pero estamos dando la parte final de una invitación para este sábado a todos los psicólogos, ¿no es cierto? Sí, el sábado 2 1 de junio, sí. tenemos una gran asamblea de psicólogos y estudiantes de psicología en el Colegio de Psicólogos del Perú en Mateo Pumacagua. Esto es porque pensamos hacer un gran colectivo anti-bullying en defensa de la ley 29719, exigiendo pues que se cumplan con las 2000 plazas que nuestro presidente Ollanta ha prometido, y que sería el gran sueño de nuestro pueblo, poner un psicólogo. Aportar un pequeñito, cuando uno tiene rencor hacia alguien es una carga muy pesada, y cuando uno
perdone de corazón, se libera de eso. Y hay muchas cosas, y yo lo he podido vivir, lo he sentido en experiencias, cuando uno tiene esa carga pesada, hay muchas cosas que no fluyen, hay muchas cosas que se truncan en el camino, justamente porque estás viviendo con una cosa adentro que no te deja avanzar, que te retiene siempre. Entonces no puedes caminar, no puedes avanzar hacia tus metas y tus objetivos. Una buena manera es eso, y todo va a salir bien, de verdad, todo, como dices, comienza a fluir de una manera armoniosa. Muchísimas gracias al doctor Oscar por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Espero mañana que sí te quedes toda la mañana con nosotros. Para nosotros, un gusto haber compartido con ustedes a través del Nacional, llegando a los rincones más alejados de nuestro país, uniendo a través de esta señal que el Nacional, tu voz en la radio. Conmigo será hasta mañana, y hasta mañana también dice mi amigo Miguelito Ordinola, Manuel Bejarano y el doctor Oscar, que nos acompañó ahora.